Luz de Dios, tu canal de bendición abriendo puertas del corazón. ¿Alguna vez has sentido que nadie te escucha, que tu voz se pierde en el bullicio del mundo? Puede que te rodeen muchas personas, pero aún así, en lo más profundo de tu corazón, sientes un silencio abrumador. Hay momentos en los que anhelamos una señal de compañía, un abrazo sincero, unas palabras de aliento que nos confirmen que no estamos solos. Esta sensación de soledad no discrimina, puede aparecer incluso en una habitación llena de gente, en medio de una conversación o en un día en el que todo parece marchar con normalidad. Es un sentimiento que nos recuerda nuestra necesidad de conexión, de pertenencia, de alguien que verdaderamente nos vea y nos entienda. Pero en esos momentos de soledad, cuando parece que nadie escucha, Dios te recuerda algo fundamental: no estás solo. En el ruido del mundo, en el silencio de tu corazón, en los días buenos y en los difíciles, Él está contigo. Su amor y su presencia no dependen de cómo te sientas o de las circunstancias que enfrentes. Dios no se aleja cuando la vida se torna complicada ni cuando te sientes débil. Al contrario, es en esos momentos cuando Él está más cerca, susurrando a tu corazón que puedes confiar en Él. La Biblia está llena de promesas que nos recuerdan que Dios es un refugio seguro. Desde el principio de los tiempos, Él ha estado con su pueblo, guiándolo, sosteniéndolo y restaurándolo. No es solo una idea reconfortante, sino una verdad que transforma nuestra manera de ver la vida. La presencia de Dios no es algo lejano o abstracto, es real, tangible y poderosa. Él es el amigo que nunca falla, el Padre que te levanta en los momentos de debilidad, el pastor que te acompaña incluso en los valles más oscuros. Muchas veces, buscamos seguridad en las personas, en nuestras propias fuerzas o en las circunstancias que nos rodean. Pero lo cierto es que ninguna de estas cosas puede darnos una paz duradera. Las personas pueden fallarnos, nuestras fuerzas pueden agotarse y las circunstancias pueden cambiar de un momento a otro. Sin embargo, Dios sigue siendo el mismo. Su amor no varía, su fidelidad no tiene límites y su presencia no depende de lo que hagamos o dejemos de hacer. Cuando todo lo demás parece tambalearse, su amor permanece firme. Es fácil dudar cuando estamos atravesando momentos difíciles. Cuando la soledad nos envuelve, el enemigo intenta llenar nuestra mente de mentiras: Dios te ha olvidado, nadie te ama, estás solo en esto. Pero ninguna de estas mentiras puede borrar la verdad que Dios ha declarado sobre tu vida. Él te ama con un amor eterno, te ha creado con un propósito y nunca te dejará solo. Piensa en los momentos de mayor dificultad que has enfrentado. Tal vez hubo momentos en los que pensaste que no podrías seguir adelante, que el peso era demasiado grande o que no había salida. Y sin embargo, aquí estás. Eso es evidencia de que Dios te ha sostenido, de que su gracia ha sido suficiente para cada etapa de tu vida. Puede que no siempre lo hayas sentido, pero Él ha estado obrando en cada detalle, cuidándote, guiándote y fortaleciéndote. A veces, esperamos que la presencia de Dios se manifieste de manera espectacular, con milagros evidentes y señales sobrenaturales. Pero la realidad es que muchas veces su amor se muestra en lo cotidiano, en una conversación con un amigo que llega en el momento justo, en una canción que habla a tu corazón, en la paz inexplicable que te envuelve en medio de una tormenta. Dios no siempre se manifiesta con un estruendo, a veces lo hace con un susurro. Y ese susurro es suficiente para recordarte que Él está ahí, a tu lado, sosteniéndote con su amor inagotable. Es posible que hoy te encuentres en un momento de incertidumbre, en un punto de tu vida en el que no sabes cuál es el siguiente paso a tomar. Tal vez te has sentido perdido, desanimado o sin fuerzas para continuar. Pero quiero animarte con esta verdad: Dios sigue contigo. Él no te ha abandonado, no te ha dejado solo en la batalla. Su promesa sigue en pie: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré y te sostendré con mi diestra victoriosa. Isaías 41:10. Por eso, hoy quiero invitarte a hacer algo especial. Quiero que tomes un momento para declarar con fe estas palabras: hoy decido creer que Dios está conmigo, aun en mis momentos de mayor soledad. Su fortaleza se hace perfecta en mi debilidad y confío en que Él me sostiene en cada paso.
no es solo una afirmación motivacional, sino una verdad poderosa que puede cambiar la manera en que enfrentas cada día. Al declarar esta verdad sobre tu vida, estás eligiendo confiar en Dios por encima de tus emociones, por encima de las circunstancias y por encima de cualquier mentira que el enemigo quiera sembrar en tu corazón. La vida está llena de altibajos, de momentos de alegría y de momentos de prueba. Pero sin importar lo que venga, puedes tener la certeza de que no caminas solo. Dios te sostiene, te guía y te fortalece. Cuando sientas que no puedes más, recuerda que su gracia es suficiente. Cuando las dudas intenten llenar tu mente, recuerda que su amor es inquebrantable. Cuando el miedo quiera paralizarte, recuerda que su presencia es constante. Hoy, decide confiar en Él. Decide caminar con la seguridad de que su amor es más grande que cualquier obstáculo y que su presencia es el refugio seguro donde siempre puedes descansar. No importa cuán oscuro parezca el camino, Él está contigo en cada paso. Su amor no tiene fin, su fidelidad no se agota y su gracia es suficiente para ti. Recuerda siempre: no estás solo. Dios está contigo, hoy y siempre. La segunda parte de nuestra historia se desarrolla con un tono más intenso y profundo, explorando los conflictos internos de los personajes y sus interacciones con el entorno que los rodea. Si te ha tocado este mensaje, no dudes en compartirlo con aquellos que más lo necesiten. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones y dale me gusta para seguir compartiendo palabras de fe y esperanza. Juntos podemos ayudar a que más personas encuentren consuelo y fortaleza en la luz de Dios. El protagonista, tras los eventos de la primera parte, se encuentra en una encrucijada tanto emocional como física. El camino que ha recorrido hasta ahora lo ha llevado a cuestionarse sus propias motivaciones y la veracidad de sus creencias. En esta etapa de su viaje, se enfrenta a pruebas que no solo desafían su fuerza y destreza, sino también su capacidad para discernir entre la realidad y la ilusión. El entorno juega un papel fundamental en esta parte de la historia. Desde un bosque denso y sombrío hasta una ciudad de arquitectura imponente y laberíntica, cada escenario está meticulosamente diseñado para reflejar los estados emocionales del protagonista. El bosque representa la confusión, el miedo y la incertidumbre, mientras que la ciudad es el símbolo de la civilización, la estructura y la lógica que, a su vez, pueden convertirse en una jaula opresiva. En su camino, el protagonista conoce a nuevos personajes que aportan diferentes perspectivas sobre su misión. Uno de ellos es un anciano sabio que, a pesar de su apariencia frágil, posee un conocimiento profundo sobre la naturaleza de la existencia y el propósito del viaje. A través de enigmáticas conversaciones, el anciano siembra dudas y certezas en la mente del protagonista, empujándolo a reflexionar sobre sus propias decisiones. Paralelamente, un antagonista comienza a tomar protagonismo en la historia. Este personaje, cuyas motivaciones son complejas y matizadas, no busca destruir al protagonista de manera directa, sino que lo desafía a ver el mundo desde una perspectiva distinta. Sus interacciones con el protagonista generan intensos diálogos en los que se confrontan ideas sobre el destino, el poder y la moralidad. Los desafíos físicos también aumentan en esta segunda parte. El protagonista se enfrenta a pruebas que requieren tanto de su ingenio como de su resistencia. Desde escapar de trampas mortales hasta resolver acertijos que ponen a prueba su comprensión del mundo, cada obstáculo está diseñado para forjar su carácter y prepararlo para los eventos cruciales que se avecinan. A medida que avanza la historia, se revelan secretos sobre el pasado del protagonista que cambian por completo su percepción de sí mismo. Estos descubrimientos no solo afectan su camino, sino también su relación con los demás personajes. Algunos aliados comienzan a dudar de su causa, mientras que otros muestran una lealtad inquebrantable, incluso en los momentos más oscuros. El clímax de esta parte llega con un enfrentamiento decisivo que no solo pone en riesgo la vida del protagonista, sino también su fe en lo que ha estado persiguiendo. La batalla, tanto física como psicológica, lo deja con cicatrices imborrables y lo obliga a tomar una decisión que cambiará el curso de su viaje. Esta segunda parte concluye con un giro inesperado que deja al protagonista en una situación de gran incertidumbre. Las preguntas sin respuesta y las revelaciones impactantes preparan el terreno para la siguiente etapa de la historia,
en la que se pondrán a prueba todas las lecciones aprendidas hasta ahora. En resumen, la segunda parte de la historia profundiza en la evolución del protagonista, desarrolla personajes secundarios con mayor complejidad y establece conflictos que serán cruciales en el futuro. La combinación de desafíos físicos, dilemas morales y revelaciones inesperadas mantiene el ritmo de la narración y sumerge al lector en un mundo cada vez más intrincado y fascinante. Expansión de la parte 3 a 1000 palabras. El sol comenzaba a descender en el horizonte cuando el grupo avanzaba con cautela por el denso bosque. Habían dejado atrás la aldea en ruinas y ahora se enfrentaban a una nueva etapa de su viaje, atravesar la zona prohibida. La leyenda contaba que aquel bosque estaba maldito, que criaturas oscuras acechaban entre las sombras, esperando a los incautos viajeros que osaban cruzarlo. Sin embargo, no tenían otra opción. Si querían llegar a la fortaleza de Eldoria antes de que la luna llena iluminara el cielo, debían seguir adelante. Elise caminaba al frente, su espada desenvainada y su mirada alerta. Detrás de ella, Darian ajustaba el arco en su espalda, mientras Cal sostenía el antiguo mapa que habían encontrado en la biblioteca abandonada. El pergamino, aunque viejo y desgastado, mostraba un camino serpenteante que, según los escritos, conducía a un pasaje oculto hacia la fortaleza. «Algo no me gusta de este lugar», murmuró Darian en voz baja, observando los árboles retorcidos que parecían moverse con el viento, aunque el aire estaba inquietantemente quieto. «Debemos seguir adelante», respondió Elise con determinación. «Cada minuto que perdemos aquí es un minuto que nuestros enemigos ganan». El grupo avanzó en silencio, sus pasos amortiguados por el espeso follaje. La tensión en el aire era palpable. Cada sonido, cada crujido de una rama, hacía que sus corazones latieran con más fuerza. De repente, Cal se detuvo en seco. «Esperen», dijo en un susurro. Se arrodilló y pasó la mano sobre la tierra. «Alguien ha pasado por aquí recientemente. Estas huellas son frescas». Elise se inclinó para examinarlas. Eran grandes, demasiado grandes para ser humanas. «No estamos solos», dijo, apretando el mango de su espada. De pronto, un rugido gutural rompió el silencio del bosque. Desde las sombras, unas figuras emergieron con rapidez. Criaturas altas y encorvadas, de piel grisácea y ojos brillantes, los rodearon. Eran los guardianes de la zona prohibida, seres ancestrales que habían sido maldecidos siglos atrás para vigilar el bosque y evitar que cualquiera lo cruzara. «Prepárense», gritó Elise mientras levantaba su espada. Las criaturas atacaron con ferocidad. Darian disparó una flecha que se clavó en el pecho de una de ellas, pero esta apenas se inmutó. Cal usó su magia para levantar una barrera de energía, pero los monstruos eran implacables. Uno de ellos logró esquivar la defensa y saltó sobre Elise. Ella rodó por el suelo, esquivando sus garras afiladas, y con un ágil movimiento le cortó el cuello. «No podemos luchar contra todos», dijo Cal con la respiración agitada. «Debemos encontrar una salida. Si te ha tocado este mensaje, no dudes en compartirlo con aquellos que más lo necesiten. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones y dale me gusta para seguir compartiendo palabras de fe y esperanza. Juntos podemos ayudar a que más personas encuentren consuelo y fortaleza en la luz de Dios». Darian lanzó otra flecha y miró a su alrededor. Allí, señaló una grieta en una antigua muralla de piedra cubierta de musgo. «Corran». El grupo corrió hacia la abertura mientras Cal lanzaba una última oleada de energía para ralentizar a las criaturas. Atravesaron la grieta y, al otro lado, encontraron un sendero descendente que se perdía en la penumbra. Las criaturas no lo siguieron, parecía que no podían abandonar el bosque. «¿Están todos bien?», preguntó Elise, recuperando el aliento. Cal asintió. «Creo que sí, pero eso fue demasiado cerca». Darian miró hacia atrás, su expresión grave. «Nos enfrentamos a algo más grande de lo que pensábamos. Si esas criaturas eran solo los guardianes del bosque, no quiero imaginar lo que nos espera en la fortaleza». El grupo siguió el sendero, con el corazón latiendo rápido y la adrenalina aún corriendo por sus venas.
Tras lo que parecieron horas de caminata, llegaron a una gran explanada donde se erigía una antigua estructura de piedra. Era la entrada secreta a la fortaleza de Eldoria. Elise se acercó con cautela y tocó la puerta de piedra. No había cerraduras visibles, solo inscripciones en un idioma olvidado. Cal se adelantó y pasó los dedos sobre los símbolos. «Esto es magia antigua», dijo. «Necesito tiempo para descifrarlo». Darian miró a su alrededor. «No tenemos mucho tiempo. ¿Quién sabe qué podría acechar aquí afuera?» Cal cerró los ojos y comenzó a murmurar palabras en un idioma arcano. Las inscripciones brillaron con un resplandor azul, y la puerta tembló antes de abrirse lentamente con un crujido profundo. Al otro lado, un pasadizo oscuro se extendía hacia lo desconocido. Elise dio un paso adelante. «No tenemos otra opción». «Adelante». Con una última mirada hacia el bosque, el grupo entró en la fortaleza, listos para enfrentar lo que fuera que les esperara en su interior. Enfrentando la adversidad con fe. En la vida, todos enfrentamos momentos de dificultad, pruebas y desafíos que pueden hacernos sentir solos y derrotados. Hay instantes en los que parece que todo conspira en nuestra contra, problemas financieros, enfermedades, traiciones, fracasos y sueños que parecen inalcanzables. Es fácil sentirse desesperado cuando las circunstancias no son favorables, cuando los planes que teníamos no se cumplen y cuando las personas en las que confiábamos nos fallan. Sin embargo, hay una verdad fundamental que debemos recordar: Dios siempre está con nosotros. Dios no es un espectador lejano que observa nuestro sufrimiento desde la distancia. No es indiferente a nuestras lágrimas ni ajeno a nuestras luchas. Aunque en medio del dolor podamos sentir que estamos solos, la realidad es que Dios nunca nos abandona. Él camina a nuestro lado, nos sostiene en nuestras caídas y nos da fuerzas para seguir adelante. Es en los momentos de mayor dificultad cuando su presencia se hace más real y su amor más evidente. A veces, cuando enfrentamos pruebas, es difícil comprender por qué estamos pasando por ellas. Nos preguntamos por qué Dios permite el sufrimiento o por qué nos enfrentamos a situaciones que parecen no tener salida. La realidad es que muchas veces no entenderemos su propósito en el momento, pero con el tiempo, veremos cómo cada prueba tiene un significado y una lección detrás. Dios no permite el dolor sin razón, todo lo que vivimos tiene un propósito mayor, aunque en el presente no podamos verlo con claridad. En la Biblia encontramos numerosos ejemplos de personas que enfrentaron grandes desafíos, pero que nunca fueron abandonadas por Dios. José, por ejemplo, fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, injustamente encarcelado y olvidado durante años. Sin embargo, al final, Dios lo elevó a una posición de poder y lo usó para salvar a muchas personas. Lo que en un momento parecía una serie de eventos desafortunados, en realidad era parte del plan divino para llevar a José a su destino. Lo mismo sucede con nosotros. Cuando enfrentamos dificultades, podemos sentirnos como si estuviéramos atrapados en una historia sin salida. Pero Dios ya conoce el final de nuestra historia. Él ve lo que nosotros no podemos ver y sabe cómo cada pieza encaja en el gran rompecabezas de nuestra vida. Nuestra tarea no es comprender cada detalle, sino confiar en Él y seguir adelante con fe. En los momentos difíciles, es crucial recordar que Dios no solo está con nosotros en nuestras batallas, sino también en nuestras alegrías. No solo nos acompaña en el sufrimiento, sino que también es la fuente de nuestras bendiciones. Cada día nos da razones para agradecer: el aire que respiramos, la familia que nos rodea, la oportunidad de vivir un nuevo día. Es fácil centrarse en lo que nos falta y olvidar lo que ya tenemos, pero cuando aprendemos a ver la mano de Dios en cada detalle, nuestra perspectiva cambia. A veces, las preocupaciones de la vida pueden nublar nuestra visión y hacernos olvidar las bendiciones que tenemos. Nos preocupamos por el futuro, por las dificultades económicas, por la salud, por el trabajo. Sin embargo, Dios nos llama a confiar en Él y a descansar en su paz. En Mateo 6:26, Jesús nos recuerda que si Dios cuida de las aves del cielo y viste los lirios del campo con tanta belleza, cuanto más cuidará de nosotros, sus hijos amados. La ansiedad y el miedo no cambian nuestra situación, pero la fe sí.
Cuando confiamos en Dios, encontramos paz en medio de la tormenta y fuerzas para seguir adelante. Si te ha tocado este mensaje, no dudes en compartirlo con aquellos que más lo necesiten. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones y dale me gusta para seguir compartiendo palabras de fe y esperanza. Juntos podemos ayudar a que más personas encuentren consuelo y fortaleza en la luz de Dios. La fe no significa que nunca enfrentaremos problemas, sino que no los enfrentaremos solos. Significa que, incluso en los momentos más oscuros, podemos tener la certeza de que Dios está obrando en nuestra vida. La fe nos permite ver más allá de la dificultad y reconocer que, aunque hoy estemos atravesando un valle, no permaneceremos en él para siempre. Dios es fiel y nunca nos dejará sin respuesta. Es importante también recordar que Dios usa nuestras pruebas para fortalecer nuestro carácter y prepararnos para lo que viene. Cada desafío es una oportunidad de crecimiento. Cuando enfrentamos dificultades, aprendemos a depender más de Dios, a desarrollar paciencia, a fortalecer nuestra fe y a valorar lo que realmente importa. A veces, lo que parece una pérdida es en realidad una bendición disfrazada. Muchas veces, las puertas que se cierran nos protegen de caminos que no eran para nosotros, y los momentos de espera nos preparan para recibir algo mucho mejor de lo que imaginábamos. No podemos olvidar que la vida es un proceso y que cada etapa tiene su propósito. Las temporadas de prueba no son eternas, pero son necesarias para nuestro crecimiento. En la naturaleza, los árboles que han enfrentado tormentas tienen raíces más profundas y son más fuertes que aquellos que nunca han enfrentado adversidad. Lo mismo ocurre con nosotros. Nuestras luchas nos hacen más fuertes, más sabios y más preparados para enfrentar el futuro. En momentos de dificultad, es fundamental rodearnos de la palabra de Dios y de personas que nos fortalezcan en la fe. La oración es nuestra mayor arma y la Biblia es nuestra guía en tiempos oscuros. Cuando nos sentimos desanimados, debemos recordar las promesas de Dios y declarar su fidelidad sobre nuestra vida. En Isaías 41:10, Dios nos dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Estas palabras nos recuerdan que no estamos solos y que Dios es nuestro refugio en todo momento. También es importante compartir nuestro testimonio y alentar a otros que estén pasando por situaciones similares. Cuando superamos una prueba, podemos usar nuestra experiencia para animar y fortalecer a quienes están atravesando el mismo proceso. Nuestro dolor no es en vano, Dios puede usarlo para traer esperanza a otros. Cada historia de victoria es un testimonio de su fidelidad y amor. Finalmente, debemos recordar que Dios tiene el control de todo. Nada de lo que nos sucede es una sorpresa para Él. Su plan para nuestra vida es bueno y perfecto, y aunque hoy no comprendamos lo que está ocurriendo, podemos confiar en que Él está obrando en nuestro favor. La fe no se trata de ver con nuestros ojos físicos, sino de creer con nuestro corazón. Si hoy te encuentras en medio de una prueba, no te desesperes. Dios está contigo. No importa cuán difícil sea la situación, su amor es más grande y su poder es infinito. Confía en Él, sigue adelante con fe y espera con paciencia. Un día, mirarás atrás y verás cómo cada momento difícil fue una pieza fundamental en la hermosa historia que Dios está escribiendo en tu vida. Mantén tu esperanza firme y recuerda que la oscuridad nunca dura para siempre, la luz de Dios siempre brilla al final del camino. Un cambio de perspectiva en la prueba. Las luces fluorescentes del aula parpadeaban tenuemente mientras los estudiantes se sentaban en silencio, esperando que comenzara la prueba. Marta observó su hoja en blanco con una sensación de inquietud en el estómago. Había estudiado, pero la ansiedad la envolvía como una espesa niebla. Respiró hondo y tomó su lápiz con manos temblorosas. A su alrededor, los demás ya estaban escribiendo con rapidez, mientras ella sentía que cada minuto se escurría como arena entre los dedos. A medida que leía la primera pregunta, su mente se nubló. Explica el impacto de la revolución industrial en la economía global. Sabía la respuesta, lo había repasado la noche anterior, pero en ese momento, su mente estaba en blanco. Miró al frente y vio al profesor Pérez sentado en su escritorio,
observando a los estudiantes con su mirada penetrante, aunque amable. Recordó sus palabras en la última clase: la clave no es saberlo todo, sino saber cómo abordarlo. Marta cerró los ojos un instante y respiró profundamente. Quizás su problema no era el conocimiento, sino la forma en que enfrentaba la prueba. Abrió los ojos y decidió enfocarse en lo que sabía, en lugar de lo que temía olvidar. Comenzó a escribir, y poco a poco, las palabras fluyeron. El descubrimiento de Andrés. Mientras tanto, en la otra punta del aula, Andrés tenía una experiencia completamente distinta. Era uno de los estudiantes más destacados, pero aquel día algo cambió. Había pasado toda la semana preparándose para la prueba, memorizando fechas, eventos y definiciones. Sin embargo, cuando llegó a la última sección del examen, se encontró con una pregunta inesperada: desde tu perspectiva, ¿cómo ha influido la revolución industrial en la sociedad actual? Frunció el ceño. No era una pregunta de memoria, sino de reflexión. Podía escribir sobre las máquinas de vapor, las fábricas y el crecimiento de las ciudades, pero por primera vez se dio cuenta de que nunca había pensado realmente en lo que significaban esos hechos para su vida cotidiana. ¿Cómo afecta la revolución industrial a mi realidad actual? Miró a su alrededor y vio a Marta escribiendo con una expresión de concentración. Recordó cómo ella siempre hacía preguntas en clase, buscando comprender los temas más allá de lo superficial. En ese momento, Andrés sintió que su enfoque de estudio había sido incompleto. No bastaba con recordar datos, debía aprender a conectar ese conocimiento con el mundo real. Tomó su lápiz y, en lugar de limitarse a repetir lo aprendido, escribió desde su propia perspectiva. Habló sobre la tecnología, sobre cómo la producción en masa había cambiado el consumo y sobre cómo la automatización actual tenía raíces en aquella época. Por primera vez, sintió que realmente estaba aprendiendo mientras respondía. Si te ha tocado este mensaje, no dudes en compartirlo con aquellos que más lo necesiten. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones y dale me gusta para seguir compartiendo palabras de fe y esperanza. Juntos podemos ayudar a que más personas encuentren consuelo y fortaleza en la luz de Dios. El momento de la verdad. Cuando el profesor Pérez recogió los exámenes, miró con detenimiento a sus alumnos. Había observado el proceso de cada uno y sabía que ese examen no solo medía conocimiento, sino también crecimiento personal. Sabía que Marta había luchado contra su ansiedad y que Andrés había descubierto un nuevo enfoque de aprendizaje. Días después, cuando entregó los exámenes corregidos, se detuvo un momento junto a ambos estudiantes. Con una sonrisa, le dijo a Marta: a veces, la prueba más grande no está en el papel, sino en nuestra mente. Has demostrado que puedes superar el miedo y confiar en lo que sabes. Luego, se volvió hacia Andrés y añadió: el aprendizaje real no es solo recordar, sino comprender y aplicar. Has dado un gran paso al cambiar tu forma de pensar. Ambos alumnos sonrieron, sintiendo que esa prueba había significado mucho más que una simple calificación. Habían aprendido una lección que llevarían consigo más allá del aula: la importancia de cambiar la perspectiva para enfrentar cualquier desafío con confianza y curiosidad. Jesús entiende tu dolor. Esta afirmación no es simplemente un consuelo superficial, sino una verdad profunda que ha dado esperanza a millones de personas a lo largo de la historia. Cuando atraviesas tiempos de sufrimiento, angustia o desesperanza, es natural sentir que nadie puede comprender realmente lo que estás viviendo. Sin embargo, Jesús, el Hijo de Dios, experimentó el dolor en todas sus formas y nos ofrece su compasión, su amor y su presencia en medio de nuestras pruebas. El sufrimiento de Jesús en la tierra. Jesús, siendo Dios hecho hombre, no estuvo exento del sufrimiento. Desde el momento de su nacimiento, enfrentó dificultades. Nació en un pesebre, sin lujos ni comodidades, en una familia humilde que tuvo que huir a Egipto para escapar de la matanza de Herodes. A lo largo de su ministerio, experimentó el rechazo, la burla y la traición. Sus amigos más cercanos lo abandonaron en el momento de mayor necesidad, y fue sometido a tortura y muerte en la cruz. Uno de los momentos más desgarradores de su sufrimiento fue en el huerto de Getsemaní.
La Biblia nos dice que su angustia era tan intensa que sudó gotas de sangre, Lucas 22:44. En ese momento, Jesús cargaba con el peso del pecado del mundo y enfrentaba una separación momentánea del Padre. Su clamor, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, Lucas 22:42, nos muestra su humanidad y su obediencia perfecta. Jesús comprende tu dolor emocional. Si alguna vez has sentido soledad, rechazo o traición, Jesús lo comprendió perfectamente. Cuando Pedro, su amigo cercano, negó conocerlo 3 veces, Jesús sintió el dolor de la traición. Cuando la multitud que lo había recibido con hosanas pidió su crucifixión, experimentó el dolor del rechazo. Cuando fue abandonado por sus discípulos en el momento de su arresto, conoció la soledad. Hoy en día, muchos atraviesan situaciones similares. Tal vez has sido traicionado por un ser querido, te has sentido abandonado por amigos o familiares, o has experimentado un dolor profundo por la pérdida de alguien importante. Jesús no solo entiende tu sufrimiento, sino que está contigo en medio de él. Su amor es constante, incluso cuando todos los demás fallan. Jesús comprende tu dolor físico. La cruz fue una de las formas más crueles de tortura en la historia. Jesús fue golpeado, azotado hasta quedar irreconocible, coronado con espinas y finalmente clavado en una cruz. Su sufrimiento físico fue extremo, pero Él lo soportó por amor a nosotros. Él sabe lo que es experimentar dolor en el cuerpo y puede compadecerse de aquellos que sufren enfermedades, heridas o cualquier dolencia física. Si hoy enfrentas una enfermedad o un dolor crónico, Jesús comprende lo que atraviesas. No solo puede darte consuelo, sino que también tiene el poder de sanar. Aunque a veces la sanidad no llegue de inmediato o en la forma que esperamos, podemos confiar en que Jesús camina con nosotros en cada etapa del proceso. Jesús comprende tu dolor espiritual. Jesús también experimentó el peso del pecado de la humanidad. En la cruz, clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Por un momento, el Padre apartó su rostro debido a la carga del pecado que Jesús llevó. Esto fue un dolor espiritual indescriptible, pues Jesús había vivido en perfecta comunión con el Padre. Si alguna vez te has sentido lejos de Dios, atrapado en la culpa o la vergüenza, Jesús comprende tu lucha. Pero su sacrificio en la cruz nos ofrece perdón y restauración. No importa cuán lejos creas estar, Jesús está siempre dispuesto a recibirte con brazos abiertos. La promesa de Jesús en medio del dolor. Jesús no solo comprende nuestro dolor, sino que nos promete acompañarnos en él. En Juan 16:33, dijo, En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta declaración nos recuerda que el sufrimiento es parte de la vida, pero no es el final de la historia. Jesús ya ha vencido y nos ofrece su paz en medio de la tormenta. Además, nos asegura que, nunca te dejaré ni te desampararé, Hebreos 13:5. Incluso cuando no sintamos su presencia, Él está con nosotros. Su amor es inmutable y su fidelidad es eterna. ¿Cómo encontrar consuelo en Jesús? Si hoy estás pasando por un tiempo difícil, hay varias formas en las que puedes encontrar consuelo en Jesús. Ora y derrama tu corazón ante Él, así como Jesús oró en Getsemaní, puedes hablar con Dios y expresarle tus emociones, dudas y temores. Él te escucha y se preocupa por ti. Lee y medita en su palabra, la Biblia está llena de promesas que pueden fortalecer tu fe y recordarte que no estás solo. Rodéate de una comunidad de fe, la iglesia y los amigos en Cristo pueden ser un gran apoyo en tiempos difíciles. No estás llamado a enfrentar el dolor solo. Descansa en su amor, aun cuando las respuestas no lleguen rápidamente, puedes confiar en que Dios tiene un propósito y un plan para tu vida. Si te ha tocado este mensaje, no dudes en compartirlo con aquellos que más lo necesiten. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones y dale me gusta para seguir compartiendo palabras de fe y esperanza. Juntos podemos ayudar a que más personas encuentren consuelo y fortaleza en la luz de Dios. Jesús entiende tu dolor más de lo que imaginas. No está distante ni indiferente a tu sufrimiento. Al contrario,
Él camina contigo, te sostiene y te ofrece su paz. No importa cuán oscura parezca la situación, Jesús es la luz que nunca se apaga y la esperanza que nunca falla. En Él, encontramos fortaleza para seguir adelante, sabiendo que nuestro dolor nunca es en vano y que un día Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Apocalipsis 21:4. El propósito en medio del sufrimiento. El sufrimiento es una de las experiencias humanas más universales y, al mismo tiempo, una de las más difíciles de comprender. Enfrentar el dolor y las pruebas de la vida puede hacer que nos preguntemos si hay algún sentido o propósito en medio de nuestras aflicciones. Sin embargo, a lo largo de la historia, las Escrituras y el testimonio de innumerables creyentes han revelado que Dios tiene un propósito incluso en los momentos más oscuros de nuestra existencia. 1. El sufrimiento no es en vano. Cuando nos encontramos en medio del dolor, es natural cuestionar por qué Dios permite que suframos. No obstante, la Biblia nos enseña que el sufrimiento nunca es en vano. Romanos 8:28 nos recuerda que, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto significa que, aunque no entendamos completamente el motivo de nuestro dolor, podemos confiar en que Dios está obrando en nuestra vida de maneras que aún no podemos ver. Dios usa el sufrimiento para refinar nuestro carácter, fortalecer nuestra fe y acercarnos a Él. Como el oro que pasa por el fuego para ser purificado, nuestras pruebas nos moldean y nos preparan para el propósito que Él tiene para nosotros. 2. Crecimiento y transformación espiritual. Una de las maneras en que Dios usa el sufrimiento es para hacernos crecer espiritualmente. Santiago 1:2-4 nos exhorta a considerar como gozo las diversas pruebas porque producen paciencia y nos llevan a la madurez. Aunque pueda parecer paradójico, el dolor puede ser un catalizador para nuestro crecimiento. Las dificultades nos enseñan a depender más de Dios y menos de nosotros mismos. Cuando llegamos al final de nuestras fuerzas, nos vemos obligados a confiar completamente en Él. Esto nos ayuda a desarrollar una fe más profunda y una relación más íntima con nuestro Creador. 3. El sufrimiento nos conforma a la imagen de Cristo. Jesús mismo experimentó un profundo sufrimiento durante su tiempo en la tierra. Isaías 53:3 lo describe como varón de dolores, experimentado en quebranto. Al pasar por el sufrimiento, nos identificamos con Cristo y somos conformados a su imagen. Filipenses 3:10 habla del deseo de Pablo de conocer el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. A través del dolor, aprendemos a amar y servir como Él lo hizo. Nos volvemos más compasivos con los que sufren, y nuestra perspectiva cambia. En lugar de enfocarnos solo en nuestro propio dolor, comenzamos a ver a los demás con los ojos de Cristo. 4. El sufrimiento como testimonio de fe. Los momentos de adversidad también nos brindan la oportunidad de dar testimonio de nuestra fe. Cuando otros ven nuestra confianza en Dios a pesar del sufrimiento, pueden ser inspirados a buscar a Dios en sus propias vidas. 2 Corintios 1:3-4 nos dice que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos consolar a otros con el mismo consuelo que hemos recibido. Nuestra actitud ante el sufrimiento puede ser un testimonio poderoso. Job es un ejemplo de alguien que, a pesar de perderlo todo, permaneció fiel a Dios. Su historia ha sido de inspiración para innumerables personas a lo largo de los siglos. 5. La promesa de restauración. Dios no solo nos da propósito en medio del sufrimiento, sino que también nos promete restauración. 1 Pedro 5:10 nos asegura que, después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Nuestra esperanza no está solo en esta vida, sino en la eternidad. Apocalipsis 21:4 nos da la hermosa promesa de que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. 6. Confiando en Dios en medio del dolor. Confiar en Dios durante el sufrimiento no siempre es fácil, pero es esencial. A través de la oración, la lectura de la palabra y la comunidad con otros creyentes, podemos encontrar fortaleza y esperanza. Dios no nos deja solos en nuestros momentos difíciles, Él camina con nosotros.
Si hoy estás atravesando un tiempo de dolor, recuerda que Dios está contigo y que tu sufrimiento tiene un propósito. Permítele obrar en tu vida y fortalecer tu fe, sabiendo que al final, Él traerá restauración y gozo. Como dice el Salmo 30:5, el llanto podrá durar toda la noche, pero a la mañana vendrá la alegría. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Vivir atrapado en hábitos que nos lastiman, sentirnos solos en medio de la multitud, pero Jesús no quiere que permanezcamos en ese estado. Él nos invita a seguirlo y con esa invitación viene una promesa: no andarán en tinieblas. Esto significa que aunque enfrentemos incertidumbre, Él nos dará dirección; aunque sintamos miedo, nos traerá paz; y aunque haya caos, su luz nos mostrará el camino. Lo maravilloso de la luz de Jesús es que no solo ilumina nuestro entorno, sino que también alumbra nuestro interior. Muchas veces la mayor oscuridad no está afuera, sino dentro de nosotros, en nuestros pensamientos, emociones y heridas. Hay áreas de nuestra vida que preferimos ocultar por vergüenza o dolor, pero cuando permitimos que la luz de Cristo entre, ocurre algo transformador. No solo revela lo que está mal, sino que también sana, restaura y renueva. Su propósito no es exponer para humillar, sino inar para sanar. Jesús nos llama a caminar en su luz porque sabe que la oscuridad nos roba la paz y nos llena de confusión. La oscuridad nos hace tropezar, nos impide ver con claridad y nos sumerge en el miedo. Cuando nos alejamos de Dios, poco a poco nos acostumbramos a la penumbra, creyendo que es normal vivir en incertidumbre y desesperanza. Sin embargo, la luz de Cristo rompe con toda mentira y nos muestra la verdad. Hemos sido creados para vivir en la plenitud de su amor. La luz de Jesús no es solo una guía externa, sino una transformación interna que nos llena de esperanza. Muchas veces buscamos respuestas en lugares equivocados, intentando encontrar paz en cosas pasajeras, pero solo su luz puede dar la verdadera dirección. El mundo nos ofrece muchas luces artificiales, promesas de felicidad momentánea, caminos que parecen correctos pero que terminan en vacío. Sin embargo, la luz de Cristo es diferente. Es una luz que nunca se apaga, que no depende de las circunstancias y que permanece fiel a pesar de nuestros errores. No importa cuánto nos hayamos alejado, su luz siempre está disponible para guiarnos de regreso a casa. La oscuridad intenta convencernos de que no hay esperanza, de que nuestros errores nos definen y de que estamos solos, pero Jesús nos recuerda que en su luz hay gracia, perdón y un nuevo comienzo. Cada día enfrentamos decisiones que determinan si caminamos en la luz o en la oscuridad. No es un solo evento, sino un proceso continuo de elegir seguir a Jesús. Hay momentos en los que dudamos, en los que el miedo nos hace querer retroceder, pero es en esos momentos cuando más necesitamos aferrarnos a su luz. Él no nos pide que seamos perfectos, solo que confiemos en Él y demos pasos de fe. La luz de Cristo no solo nos guía, sino que también nos transforma desde adentro. Cuando su luz entra en nuestro corazón, empieza a cambiar nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar. Nos da una nueva perspectiva, nos ayuda a ver las cosas con claridad y nos llena de una paz que el mundo no puede dar. Es fácil pensar que si no vemos la luz de inmediato es porque no está allí. Sin embargo, la iluminación de Dios suele ser un proceso gradual, como el amanecer que va disipando la oscuridad poco a poco. A medida que seguimos a Jesús, su luz nos ayuda a comprender verdades que antes no veíamos y nos da la certeza de que nunca estamos solos. Vivir sin la luz de Dios es como caminar en un lugar desconocido. Sin una linterna, cada paso es incierto y cada decisión puede llevarnos por caminos dolorosos. Muchas personas caen en ciclos de sufrimiento porque intentan avanzar sin dirección, pero Jesús nos ofrece algo diferente: seguridad, propósito y claridad, incluso en los momentos más oscuros. Aunque el enemigo quiera hacernos creer que la oscuridad es permanente y que no hay salida, la promesa de Jesús es firme: el que lo sigue no andará en tinieblas. Su luz puede alcanzarnos sin importar cuánto tiempo hayamos permanecido en la oscuridad, y lo mejor de todo es que esta promesa es para todos, sin importar el pasado o las circunstancias. Si sientes que hay áreas de tu vida sumidas en la oscuridad, dudas que te paralizan o temores que te impiden avanzar, recuerda esta verdad: Jesús es la luz del mundo. Su luz es más fuerte que cualquier sombra, su verdad es más poderosa que cualquier y su amor es más grande que cualquier temor. Solo
Necesitas dar un paso hacia Él y confiar en que su luz es suficiente para guiarte. No importa cuán oscura haya sido la noche, el sol siempre vuelve a salir y en Cristo la luz siempre vence a la oscuridad. En los momentos de cansancio, cuando el peso de la vida parece insoportable, Dios nos fortalece. Él no nos deja solos en nuestra debilidad, sino que multiplica nuestras fuerzas. A diferencia de la energía humana que se agota, el poder de Dios es inagotable. No se trata de esforzarnos más por nuestras propias fuerzas, sino de aprender a depender de Él. Descansar en Dios no es un acto de debilidad, sino de sabiduría, pues su fortaleza es mayor que cualquier obstáculo. Jesús nos muestra que su luz no solo nos guía, sino que nos transforma y nos da un propósito. No fuimos creados para vivir en la oscuridad, sino para reflejar su luz en el mundo, así como la luna refleja la luz del sol. Nosotros estamos llamados a reflejar la luz de Cristo en nuestra vida diaria. Cada acto de amor, cada palabra de aliento, cada gesto de bondad es una manera de llevar su luz a otros. Cuando permitimos que su luz brille a través de nosotros, no solo encontramos propósito, sino que también ayudamos a otros a encontrar el camino. A veces pensamos que nuestra luz es pequeña, que no hace la diferencia en un mundo tan oscuro, pero Jesús nos recuerda que incluso la luz más pequeña puede romper la oscuridad. Un faro no necesita ser enorme para guiar a los barcos en la tormenta, solo necesita brillar. De la misma manera, no necesitamos ser perfectos o tener todas las respuestas, solo necesitamos estar dispuestos a reflejar la luz de Cristo en donde estemos. Su luz en nosotros puede traer esperanza a los que están desanimados, amor a los que se sienten rechazados y paz a los que están en medio del caos. Jesús también nos advierte sobre la importancia de permanecer en su luz. No basta con verla una vez, sino que debemos caminar en ella cada día. La vida nos presenta desafíos, momentos de prueba y situaciones en las que la oscuridad intenta regresar, pero si nos mantenemos cerca de Él, su luz nunca nos dejará. Él nos ha dado su palabra, su espíritu y su amor como fuentes constantes de luz en nuestro camino. Hoy es el momento de decidir en qué dirección queremos caminar. ¿Seguiremos en el miedo, la culpa y la incertidumbre, o daremos el paso de fe para seguir a Jesús y caminar en su luz? La invitación está abierta para todos. Su luz no discrimina, no excluye y no tiene límites. Si decidimos seguirlo, su promesa es clara: no andaremos en tinieblas, sino que tendremos la luz de la vida. El poder de la luz de Cristo no solo nos guía y transforma, sino que también nos llena de una nueva identidad. Cuando vivimos en la oscuridad, tendemos a definirnos por nuestros errores, nuestras heridas y las palabras negativas que otros han dicho sobre nosotros, pero cuando recibimos la luz de Jesús, Él nos muestra quiénes realmente somos a sus ojos: hijos amados, perdonados y con un propósito eterno. Muchas veces cargamos con el peso de la culpa y la vergüenza, creyendo que nuestro pasado nos descalifica para recibir la gracia de Dios. Sin embargo, la luz de Cristo no solo ilumina el presente y el futuro, sino que también redime el pasado. En su amor no hay condenación, sino restauración. Cuando Dios nos mira, no ve nuestras fallas, sino la obra terminada de Cristo en la cruz. Su luz no nos deja donde estamos, sino que nos levanta y nos transforma. El enemigo quiere que vivamos en la mentira de que somos indignos del amor de Dios, pero la verdad es que su luz nos alcanza incluso en los momentos más oscuros. No importa qué tan lejos hayamos ido, qué tan rotos nos sintamos o cuántos errores hayamos cometido, su gracia es más grande que cualquier pecado. Jesús no vino a condenar, sino a salvar. Él nos ofrece una nueva vida, una nueva identidad y una esperanza que nunca se apaga. Cuando decidimos caminar en la luz de Cristo, empezamos a ver el mundo de una manera diferente. Nuestros valores cambian, nuestras prioridades se alinean con las de Dios y nuestros corazones se llenan de compasión por los demás. Ya no vivimos solo para nosotros mismos, sino que buscamos reflejar la luz de Jesús en cada aspecto de nuestra vida. La transformación que Él hace en nuestro interior se manifiesta en nuestra manera de hablar, actuar y amar. Uno de los mayores desafíos de caminar en la luz es enfrentar la resistencia del mundo. Vivimos en una sociedad que a menudo rechaza la verdad de Dios y prefiere permanecer en la oscuridad. Cuando elegimos seguir a Jesús, enfrentamos críticas, rechazo e incluso persecución, pero Jesús nos advirtió que esto sucedería si el mundo los odia. Sepan que a mí me odió primero. Juan 15:18. Sin embargo, no estamos solos en esta batalla. Dios nos ha dado su
Espíritu Santo como nuestro ayudador fortaleza y guía, Él nos capacita para permanecer firmes en la fe aun cuando el camino se vuelve difícil. Nos recuerda que no debemos temer porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. La luz de Cristo en nosotros es más fuerte que cualquier oscuridad exterior. Vivir en la luz de Jesús también significa llevar su amor a los demás. No podemos recibir su gracia y quedarnos callados cuando experimentamos su amor transformador. Sentimos el deseo de compartirlo con quienes aún no lo conocen. No se trata de imponer nuestra fe, sino de reflejar su amor en todo lo que hacemos. Cada acto de bondad, cada palabra de aliento y cada gesto de compasión es una manera de la vida de alguien más. Jesús nos enseñó que somos la luz del mundo. No dijo que debemos esforzarnos por serlo, sino que ya lo somos cuando permanecemos en él. Nuestra vida debe ser un testimonio de su amor y verdad. No necesitamos ser perfectos ni tener todas las respuestas, solo necesitamos estar dispuestos a brillar donde Él nos ha puesto. A veces pensamos que nuestra luz es insignificante en comparación con la oscuridad del mundo. Pero Dios nos recuerda que incluso sola más pequeña chispa puede encender un gran fuego. Un solo acto de amor puede cambiar la vida de una persona. Una sola oración puede traer esperanza a alguien que la necesita y una sola palabra de verdad puede romper cadenas de mentira. Nunca debemos subestimar el impacto que la luz de Cristo en nosotros puede tener en los demás. Para vivir en la luz de Jesús es importante cuidar nuestra relación con Él. No podemos esperar reflejar su luz si no pasamos tiempo en su presencia. La oración, la lectura de la palabra y la comunión con otros creyentes nos ayudan a mantenernos firmes y fortalecidos. Si descuidamos nuestra relación con Dios, corremos el riesgo de alejarnos de su luz y permitir que la oscuridad vuelva a tomar control de nuestra vida. A lo largo de la historia hemos visto cómo la luz de Cristo ha transformado vidas, restaurado familias y traído esperanza a los desesperanzados. Su poder no ha cambiado. Lo mismo que hizo en el pasado lo sigue haciendo hoy y lo seguirá haciendo siempre. No hay corazón demasiado endurecido, vida demasiado rota o situación demasiado imposible para Él. Su luz puede entrar en los lugares más oscuros y traer vida donde antes había muerte. Si hoy sientes que has estado caminando en la oscuridad, que la culpa, el temor o la duda han tomado control de tu corazón, recuerda que Jesús está esperando con los brazos abiertos. No tienes que seguir viviendo en las sombras. Luz está disponible para ti, solo necesitas dar un paso de fe, acercarte a Él y permitir que su amor transforme tu vida. No importa cuán grande sea la tormenta, su luz es más fuerte. No importa cuán profunda sea la herida, su amor puede sanarla. No importa cuán perdida parezca la situación, su gracia siempre abre un camino. Jesús es la luz del mundo y en Él encontramos todo lo que necesitamos. Hoy es el momento de tomar una decisión. ¿Seguirás en la oscuridad o elegirás caminar en la luz de Cristo? La invitación está abierta, su luz está lista para guiarte, restaurarte y llenarte de una paz que el mundo no puede dar. No esperes más, da el paso y experimenta la transformación que solo Jesús puede traer. Cuando permitimos que su luz brille en nosotros, nuestra vida nunca vuelve a ser la misma. Nos convertimos en testigos vivos de su amor, en instrumentos de su gracia y en reflejos de su gloria. No solo recibimos su luz para nosotros, sino que nos convertimos en portadores de ella para otros. Y cuando más personas se suman a este caminar, la oscuridad retrocede y el reino de Dios avanza. No hay oscuridad que pueda resistir la luz de Cristo. Su amor es más fuerte que cualquier temor. Su verdad es más poderosa que cualquier mentira y su gracia es más grande que cualquier error. Hoy elige caminar en su luz, déjate guiar por Él, permite que su verdad transforme tu vida y sea un reflejo de su amor en el mundo. La luz de Cristo no es solo para momentos de gozo, sino también para tiempos de prueba. Cuando atravesamos dificultades podemos aferrarnos a su promesa de que nunca nos dejará ni nos abandonará. Su luz sigue brillando incluso en medio de la tormenta, recordándonos que no estamos solos. Vivir en la luz no significa que no enfrentaremos desafíos, sino que tenemos la seguridad de que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Su luz nos fortalece, nos da dirección y nos llena de esperanza. No hay circunstancia que pueda apagar la luz de Cristo en nosotros. Cuando decidimos permanecer en Él, el llamado de Jesús es claro: seguirlo y caminar en su luz. No se trata de un evento único, sino de una decisión diaria.
Cada día enfrentamos la elección de seguir su camino o dejarnos llevar por las sombras del mundo, pero cuando recordamos su amor, su fidelidad y su promesa de vida eterna, entendemos que la mejor decisión que podemos tomar es vivir en su luz. Hoy es el día para decidir, hoy es el momento de dejar atrás la oscuridad y abrazar la luz de Cristo. No importa el pasado, no importan los errores, no importa el dolor, su luz es suficiente para restaurar, sanar y dar un nuevo comienzo. Solo necesitas decir sí a Jesús y permitir que su amor transforme tu vida para siempre. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. El poder de la luz de Cristo en la vida de una persona no solo se limita a su transformación personal, sino que también impacta a quienes la rodean. Cuando una persona experimenta el amor de Dios de manera profunda, su vida se convierte en un testimonio viviente de su gracia y misericordia. No se trata solo de palabras o doctrinas, sino de una transformación real y visible que irradia paz, gozo y esperanza. El llamado de Jesús a ser la luz del mundo no es una sugerencia, sino una responsabilidad. Nos ha confiado el deber de reflejar su amor en cada aspecto de nuestra vida. No podemos escondernos ni vivir nuestra fe de manera pasiva. Debemos ser intencionales en compartir el mensaje de salvación, no solo con palabras, sino con hechos que demuestren el amor de Dios. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos como creyentes es mantenernos firmes en la luz cuando el mundo nos presiona para conformarnos a sus valores. La tentación de ceder, de encajar o de buscar la aprobación de los demás puede ser fuerte. Sin embargo, Jesús nos llama a ser diferentes, a vivir con integridad y a no comprometer nuestra fe por temor al rechazo. En un mundo donde la mentira, la corrupción y el egoísmo parecen dominar, la luz de Cristo brilla con más fuerza cuando decidimos caminar en la verdad. No significa que no enfrentaremos dificultades o que seremos comprendidos por todos, pero sí significa que estaremos cumpliendo con nuestro propósito divino. Dios nos ha colocado en este tiempo y lugar con un propósito, y parte de ese propósito es ser luz para quienes nos rodean. El poder de la luz de Cristo se manifiesta en nuestra vida cuando elegimos vivir de acuerdo con sus principios. No basta con conocer la verdad, debemos aplicarla en nuestra vida diaria. La fe sin acción es estéril. Si decimos que creemos en Jesús, pero nuestras acciones no reflejan su amor, estamos perdiendo la oportunidad de impactar a otros. Cada decisión que tomamos refleja a quien seguimos. Cuando elegimos el amor sobre el odio, el perdón sobre el rencor y la humildad sobre el orgullo, estamos mostrando al mundo quién es nuestro Señor. Estas decisiones pueden parecer pequeñas, pero tienen un impacto eterno. Nunca sabemos quién está observando nuestra vida y cómo Dios puede usar nuestro testimonio para tocar su corazón. A lo largo de la historia hemos visto cómo la luz de Cristo ha transformado sociedades enteras, desde los primeros discípulos hasta los grandes avivamientos espirituales. Dios ha utilizado a hombres y mujeres dispuestos a brillar en medio de la oscuridad. No eran personas perfectas ni extraordinarias por sí mismas, sino simples seguidores de Cristo que dijeron sí a su llamado. Hoy Dios sigue buscando personas que estén dispuestas a ser luz. No importa nuestra edad, profesión o trasfondo, todos podemos ser usados por Él. La clave no está en nuestra capacidad, sino en nuestra disponibilidad. Dios no busca personas perfectas, sino corazones dispuestos a ser moldeados y usados para su gloria. A veces nos sentimos incapaces o indignos de llevar la luz de Cristo a otros. Pensamos que no sabemos suficiente, que hemos cometido errores o que no somos lo suficientemente elocuentes, pero la verdad es que Dios no necesita nuestras habilidades sino nuestra obediencia. Cuando nos disponemos a servirle, Él nos equipa y nos da la fuerza para cumplir su propósito. Un ejemplo poderoso de esto es la vida de los discípulos. Eran personas comunes con defectos y debilidades, pero cuando permitieron que la luz de Cristo llenara sus vidas, se convirtieron en instrumentos de transformación. A través de ellos el Evangelio llegó a todas partes del mundo, y su impacto sigue vigente hoy. De la misma manera, Dios quiere usarnos en nuestro entorno. No tenemos que viajar a tierras lejanas o hacer cosas extraordinarias para ser luz. Nuestro campo misionero es nuestro hogar, nuestro trabajo, nuestra comunidad. Cada interacción es una oportunidad para reflejar el amor de Cristo. Cuando permitimos que la luz de Jesús brille en
Nuestra vida experimentamos un gozo que el mundo no puede dar. No se trata de una felicidad superficial basada en circunstancias, sino de una paz profunda que viene de saber que estamos en la voluntad de Dios. Aún en medio de pruebas y dificultades, su luz nos sostiene y nos da esperanza. El enemigo intentará apagar nuestra luz de muchas maneras. A veces lo hace a través del temor, haciéndonos dudar de nuestro propósito. Otras veces lo hace a través del desánimo, haciéndonos sentir que nuestro esfuerzo no vale la pena. Pero la verdad es que cada acto de amor, cada oración y cada testimonio tienen un impacto eterno. Aunque no siempre veamos los frutos de inmediato, Dios está obrando en maneras que no podemos imaginar. Por eso es crucial permanecer firmes en la fe y nutrir nuestra relación con Dios. La oración y la lectura de la palabra son fundamentales para mantenernos conectados con Él. Así como una lámpara necesita aceite para seguir encendida, nuestra vida espiritual necesita ser alimentada constantemente. Para no perder su brillo, Dios nos llama a brillar con valentía, sin miedo a la opinión del mundo. No debemos esconder nuestra fe ni avergonzarnos del Evangelio. Jesús dijo: el que me niega delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre. Mateo 10:33. Nuestra vida debe ser un testimonio constante de su amor y verdad. Ser luz en el mundo no significa ser perfectos, sino auténticos. No se trata de aparentar santidad, sino de vivir en transparencia y humildad, mostrando que dependemos de la gracia de Dios cada día. Las personas nuestra fe ni avergonzarnos del Evangelio. Jesús dijo: el que me niega delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre. Mateo 10:33. Nuestra vida debe ser un testimonio constante de su amor y verdad. Ser luz en el mundo no significa ser perfectos, sino auténticos. No se trata de aparentar santidad, sino de vivir en transparencia y humildad, mostrando que dependemos de la gracia de Dios cada día. Las personas no necesitan ver cristianos que fingen no tener problemas, sino creyentes que a pesar de sus luchas confían en Dios y reflejan su amor en tiempos de crisis y confusión. La luz de Cristo se vuelve aún más necesaria. El mundo necesita esperanza, verdad y amor genuino. Nosotros, como sus seguidores, tenemos el privilegio y la responsabilidad de llevar ese mensaje cada día. Es una oportunidad para impactar a alguien, para sembrar una semilla de fe y para mostrar a Jesús con nuestra vida. No sabemos cuántos días tenemos en esta tierra, pero sí sabemos que cada uno cuenta. No desperdiciemos el tiempo en cosas que no tienen valor eterno. Invirtamos nuestra vida en lo que realmente importa: amar a Dios y amar a los demás. Cuando lleguemos al final de nuestro camino, lo único que importará es cuánto reflejamos la luz de Cristo y cuántas vidas fueron impactadas por su amor a través de nosotros. Si hoy sientes que tu luz se ha apagado o que has estado caminando en la sombra, Dios, la oscuridad de la noche cubría la ciudad como un manto espeso y sofocante. El aire, denso y cargado de humedad, hacía que cada respiración se sintiera pesada. Daniel avanzaba con pasos cautelosos por las calles desiertas, atento a cualquier sonido que pudiera delatar la presencia de alguien más. Su mente aún procesaba todo lo ocurrido en las últimas horas. La revelación que había recibido cambiaba por completo su percepción de la realidad. La clave del enigma no estaba en los documentos que había encontrado, sino en algo mucho más profundo, algo que yacía oculto en su memoria. Desde pequeño, siempre había sentido que había lagunas en sus recuerdos. Fragmentos de su infancia parecían haber sido borrados, como si alguien hubiera manipulado su mente para que olvidara algo importante. Ahora, con las piezas del rompecabezas encajando, comenzaba a entender que esos recuerdos podrían ser la clave para desentrañar la verdad. Daniel llegó a un edificio abandonado en el centro de la ciudad. Su fachada deteriorada y las ventanas rotas daban testimonio de su abandono. Sabía que en ese lugar encontraría respuestas. Con un susurro de duda en su mente, empujó la pesada puerta de madera y entró. El interior del edificio estaba en penumbra. El suelo crujió bajo su peso mientras avanzaba con cautela. Unos pasos más adelante, encontró una escalera que descendía a lo que parecía un sótano. El aire se tornó más frío a medida que bajaba, y una sensación de inquietud se apoderó de él. Al llegar al fondo de la escalera, se encontró con una puerta metálica con una cerradura electrónica.
Introdujo el código que había memorizado y la puerta se abrió con un chasquido seco. Dentro, la habitación estaba iluminada por una tenue luz fluorescente. En el centro, sobre una mesa metálica, había una carpeta con documentos. Con manos temblorosas, tomó la carpeta y comenzó a leer. Lo que encontró en su interior lo dejó sin aliento. Eran expedientes detallados sobre experimentos realizados en niños con habilidades especiales. Nombres, fechas, lugares, todo estaba ahí. Y entre esos nombres, el suyo propio. Un escalofrío recorrió su espalda al comprender que había sido parte de un experimento del que no tenía memoria. Su infancia no había sido normal, había sido moldeada, manipulada, controlada. Buscó más información entre los documentos hasta que encontró un nombre que le resultó familiar, el Dr. Salazar. Ese nombre lo llevó de vuelta a su niñez, a un hombre de mirada severa que aparecía en sus recuerdos borrosos. Recordó sesiones en habitaciones blancas, pruebas, exámenes médicos, y una sensación constante de que algo no estaba bien. Un ruido en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Alguien más estaba allí. Apagó la luz y se ocultó detrás de un estante metálico justo antes de que la puerta se abriera. Unos pasos resonaron en el suelo de cemento, y una voz grave habló en la penumbra. «Sabía que vendrías, Daniel». El corazón de Daniel latía con fuerza en su pecho. Reconoció la voz de inmediato. Era el Dr. Salazar. Sintió una mezcla de miedo y rabia al escuchar su voz después de tantos años. «Sal y hablemos», continuó el doctor. «Sé que tienes preguntas, y te las responderé, pero no de esta manera». Daniel sabía que no podía confiar en él, pero también entendía que esa era su oportunidad para obtener respuestas. Respiró hondo y salió de su escondite. El doctor Salazar lo observó con una sonrisa calculada. «Has crecido», dijo. «Y veo que has empezado a recordar». «¿Quién soy en realidad?», preguntó Daniel con voz firme. El doctor suspiró y señaló la carpeta en sus manos. «Esa es solo una parte de la historia. Eres especial, Daniel. Desde niño, mostraste habilidades que otros no tienen. Fuimos encargados de estudiarte, de potenciar tu verdadero potencial. Pero hubo complicaciones, y tuvimos que borrar tus recuerdos para protegerte». «¿Protegerme de qué?», insistió Daniel. Salazar lo miró con seriedad. «De ti mismo». El silencio se extendió entre ellos. Daniel sintió que su mente se desbordaba con nuevas preguntas. ¿Qué había hecho para que lo consideraran un peligro? ¿Qué secretos guardaban sus recuerdos bloqueados? «No puedo contarte todo aquí», continuó Salazar. «Pero si realmente quieres conocer la verdad, debes venir conmigo». Daniel dudó. No confiaba en el doctor, pero su deseo de respuestas era más fuerte. Apretó los puños y asintió. Sabía que estaba entrando en un terreno peligroso, pero ya no podía dar marcha atrás. Juntos salieron del edificio, adentrándose en la noche. El camino hacia la verdad acababa de comenzar. Continuación de la historia. La sombra de la traición se cernía sobre el grupo mientras avanzaban por el sendero oculto entre las montañas. El aire era espeso con la tensión de la incertidumbre, y cada paso que daban resonaba como un eco de advertencia en el corazón de los viajeros. Glenore, con el mapa en sus manos, guiaba la expedición con una expresión de determinación. Atrás, Leoric mantenía la vista fija en los alrededores, atento a cualquier movimiento sospechoso. Sabía que no todos en el grupo eran de fiar. Desde la traición en el campamento anterior, la paranoia se había convertido en un compañero inseparable. De repente, el sonido de un disparo rompía la tranquilidad del valle. Una bala silbó en el aire, impactando contra un árbol cercano. «Cúbranse», gritó Leoric mientras desenfundaba su espada. El grupo se dispersó rápidamente, buscando refugio detrás de las rocas y los troncos caídos. Glenore sintió que su corazón se aceleraba. ¿Nos siguieron?, preguntó, intentando mantener la calma. Pero antes de que alguien pudiera responder, otra bala rebotó a pocos metros de ellos.
Desde la cima de una colina cercana, una figura encapuchada observaba la escena. Con un gesto, ordenó a sus hombres rodear la posición del grupo. Estaban atrapados. La batalla fue rápida y feroz. Flechas y disparos cruzaban el aire mientras las espadas chocaban en un mortífero duelo. Leoric, con su gran destreza, derribó a 2 atacantes antes de que una cuchillada le rozara el brazo. Glenore, corre, gritó, pero ella se negó a abandonar a sus compañeros. Con la adrenalina corriendo por sus venas, Glenore sacó su daga y se lanzó contra un enemigo que intentaba atacar a Leoric por la espalda. Lo sorprendió con un corte preciso en el cuello, terminando con la amenaza en un instante. A pesar de su valentía, el grupo estaba en desventaja. Fueron rodeados y, poco a poco, superados en número. Cuando la situación parecía desesperada, un grito resonó en la distancia. Desde el bosque emergió un grupo de guerreros aliados, liderados por un hombre de cabellos plateados y mirada fiera. Los atacantes, sorprendidos por la repentina intervención, intentaron reorganizarse, pero era tarde. En pocos minutos, fueron derrotados o forzados a huir. El hombre de cabellos plateados se acercó a Glenore y Leoric, ayudándolos a incorporarse. «Llegamos justo a tiempo», dijo con una sonrisa. «Soy Aldrich. Parece que nos debemos una explicación mutua». Mientras el sol descendía en el horizonte, el grupo se reunió alrededor de una fogata para discutir los eventos recientes. Aldrich reveló que había estado rastreando a los atacantes durante días. «No son simples bandidos», explicó. «Trabajan para una figura en las sombras, alguien que no quiere que lleguen a su destino». Glenore intercambió una mirada con Leoric. Sabían que la misión se volvía más peligrosa a cada momento. «Entonces debemos seguir adelante», afirmó ella con determinación. «No podemos dejar que nos detengan». Aldrich asintió. «En ese caso, prepárense. A partir de ahora, cada paso podría ser el último». Y así, con el destino incierto pero su voluntad inquebrantable, el grupo continuó su viaje, sin saber que la verdadera amenaza aún estaba por revelarse. El aire estaba cargado de tensión cuando el grupo se adentró en el bosque. La luz del sol apenas lograba filtrarse a través de la espesa vegetación, proyectando sombras alargadas y misteriosas sobre el suelo cubierto de hojas secas. A cada paso, el crujido de la maleza rompía el silencio espectral que los rodeaba. Sabían que lo que buscaban estaba cerca, pero también sabían que no estaban solos. Luis caminaba a la cabeza del grupo, con los ojos fijos en la brújula que sostenía en su mano. La aguja giraba erráticamente, como si estuviera confundida o, peor aún, influenciada por una fuerza invisible. Atrás de él, Clara revisaba el mapa que habían encontrado en la vieja biblioteca del pueblo, tratando de descifrar las extrañas inscripciones que parecían indicar un punto exacto en el corazón del bosque. «Estamos cerca», murmuró Clara, deteniéndose un momento para trazar con su dedo un camino en el papel amarillento. «Si seguimos este sendero, deberíamos encontrar la cabaña en menos de media hora». «No me gusta esto», intervino Diego, el más escéptico del grupo. «Algo no está bien aquí. Desde que entramos en este bosque, siento que nos observan». Todos guardaron silencio. Diego no era el tipo de persona que se asustara fácilmente, lo que hacía que sus palabras pesaran sobre ellos con un aire de inquietud. Aún así, decidieron continuar. La misión que los había llevado hasta allí era demasiado importante como para dar marcha atrás. A medida que avanzaban, los árboles parecían inclinarse hacia ellos, como si quisieran atraparlos en un abrazo opresivo. Las ramas crujían y susurraban con cada brisa, formando palabras ininteligibles en el viento. Finalmente, tras lo que parecieron horas de caminata, divisaron una estructura de madera oculta entre la maleza. Era la cabaña. Luis levantó una mano para indicar que se detuvieran. Observó la construcción con detenimiento. La madera estaba podrida en algunos lugares, y las ventanas, aunque rotas, reflejaban una luz imposible de explicar, como si alguien o algo estuviera dentro. Dio un paso al frente, con Clara y Diego siguiéndolo de cerca.
El chirrido de la puerta al abrirse resonó en el silencio del bosque. Adentro, el aire estaba impregnado de humedad y polvo. Un viejo escritorio y unas cuantas estanterías con libros carcomidos por el tiempo dominaban el espacio. En el centro de la habitación, sobre una mesa, había un cofre pequeño adornado con extraños símbolos grabados en la madera. Este debe ser el objeto que mencionaba el mapa, dijo Clara, acercándose con cautela. Antes de que pudieran reaccionar, un golpe seco resonó en la parte trasera de la cabaña. Todos se giraron de inmediato, sintiendo el corazón latirles en la garganta. Un segundo golpe, esta vez más fuerte, hizo tambalear la estructura. Luna nueva con cara, tal vez no estemos solos, susurró Diego. Sin pensarlo dos veces, Luis tomó el cofre y lo metió en su mochila. Apenas tuvo tiempo de sujetarlo cuando la puerta trasera se abrió de golpe. Una figura alta y encapuchada se erguía en la entrada, observándolos con ojos que brillaban como brasas encendidas. «Corran», ordenó Clara, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Los tres salieron de la cabaña y se adentraron en la espesura del bosque. La figura los siguió, moviéndose con una velocidad antinatural. El sonido de sus pisadas resonaba en la oscuridad, como un eco fantasmal persiguiéndolos entre los árboles. Luis sentía que su mochila se volvía más pesada con cada paso, como si el cofre llevara consigo una maldición ancestral. De pronto, un grito desgarrador hizo que todos se detuvieran. Diego no estaba con ellos. Se giraron a tiempo para ver cómo la figura los sujetaba con una fuerza descomunal. Clara quiso correr en su ayuda, pero Luis la detuvo. «No podemos hacer nada aquí. Tenemos que seguir». Las lágrimas ardieron en los ojos de Clara, pero asintió con pesar. No tenían otra opción. Con el corazón hecho un nudo, continuaron su huida, dejando atrás los gritos de Diego, que se apagaban poco a poco en la distancia. Cuando finalmente salieron del bosque, el amanecer comenzaba a teñir el cielo de tonos anaranjados. Luis y Clara cayeron al suelo, exhaustos, mirando la entrada del bosque con el temor de que la figura apareciera de nuevo. Pero todo quedó en silencio. «No podemos dejarlo así», susurró Clara. «Tenemos que volver por Diego». Luis abrió la mochila y sacó el cofre. Ahora que estaban fuera del bosque, los símbolos en la madera parecían brillar con una luz propia. «Tal vez aquí esté la clave», murmuró. Se miraron mutuamente, sabiendo que lo peor aún no había terminado. De alguna forma, tendrían que regresar. Pero esta vez, lo harían con un plan. A lo lejos, el eco de una risa inhumana se desvaneció en el viento. El sol apenas comenzaba a asomarse en el horizonte cuando los primeros sonidos de la mañana rompieron la quietud de la noche. La brisa movía las hojas de los árboles con un murmullo suave, mientras los pájaros cantaban anunciando un nuevo día. En el campamento, los sobrevivientes se preparaban para lo que les esperaba, conscientes de que cada jornada traía consigo nuevos desafíos. El liderazgo de Marco se había consolidado. Su capacidad para tomar decisiones rápidas y su temple firme le habían ganado la confianza del grupo. Había pasado semanas estableciendo estrategias para defender el refugio y mejorar las condiciones de vida. La fortificación del perímetro con barricadas improvisadas había reducido el peligro de ataques nocturnos, y las expediciones en busca de suministros se habían vuelto más organizadas y efectivas. Sin embargo, las tensiones entre los miembros del grupo no habían desaparecido. La convivencia forzada, el miedo constante y la escasez de recursos habían provocado enfrentamientos y desconfianza. Laura, una de las más fervientes opositoras a las decisiones de Marco, seguía desafiando su autoridad en cada oportunidad. Aunque su oposición no era del todo infundada, su actitud combativa amenazaba con dividir al grupo en un momento en el que la unidad era crucial. Aquella mañana, Marco reunió a todos para una discusión importante. Se habían avistado movimientos extraños en el bosque cercano y era necesario reforzar la vigilancia. Sabían que no estaban solos en aquel mundo devastado, y cada día aumentaba el riesgo de encuentros con otras personas que podrían no ser amistosas. «Necesitamos voluntarios para patrullar el área y explorar el territorio más allá de la colina», dijo Marco con voz firme.
no podemos seguir operando a ciegas. Necesitamos saber qué hay ahí fuera y si hay amenazas inminentes. El silencio pesó en el grupo por un momento. Nadie quería asumir el riesgo, pero todos sabían que era necesario. Yo iré, dijo Diego, un hombre fornido y valiente, que solía ser el primero en ofrecerse para tareas peligrosas. Yo también, agregó Camila, una joven ágil y astuta que había demostrado ser invaluable en expediciones previas. Marco asintió. Sabía que ambos eran de fiar. Bien. Partiremos en 1 hora. Lleven suficiente agua y provisiones. No sabemos cuánto tiempo estaremos fuera. Laura, con los brazos cruzados, miró a Marco con escepticismo. Me pregunto si esta es otra de tus ideas arriesgadas que nos pondrá en peligro innecesariamente. Si no exploramos, nos quedaremos vulnerables, replicó Marco. Prefiero saber a qué nos enfrentamos antes de que sea demasiado tarde. Laura bufó, pero no dijo nada más. Sabía que discutir en ese momento no cambiaría nada. El equipo salió al amanecer, con sus mochilas cargadas y las armas listas. La caminata a través del bosque fue silenciosa y tensa. La naturaleza había recuperado parte del territorio, con enredaderas cubriendo los restos de antiguas estructuras y animales deambulando libremente por las calles abandonadas. Los restos de la civilización yacían como testigos mudos de lo que una vez fue. Cuando llegaron a la cima de la colina, el panorama ante ellos les hizo contener el aliento. A lo lejos, en lo que solía ser un pequeño pueblo, se levantaba una estructura que claramente no era un simple vestigio del pasado. Había movimiento. Humo saliendo de fogatas, siluetas patrullando y una barrera hecha con escombros. Alguien más había reclamado ese territorio. No estamos solos, susurró Camila. Definitivamente no, dijo Diego, observando con atención. Y no parecen amigables. Las figuras que patrullaban la zona estaban armadas. Desde esa distancia no podían distinguir detalles, pero la organización y la seguridad del campamento indicaban que no se trataba de simples sobrevivientes desamparados. Eran una facción, posiblemente hostil. Tenemos que regresar y avisar a los demás, dijo Marco, su mente ya trabajando en posibles estrategias. Pero justo cuando se daban la vuelta para retirarse, un ruido a sus espaldas los alertó. Alguien los estaba siguiendo. Camila fue la primera en reaccionar, sacando su cuchillo y girándose rápidamente. Diego levantó su arma improvisada, y Marco observó con frialdad al intruso. Era un joven, no mayor de 20 años, con ropa andrajosa y el rostro sucio. No parecía una amenaza inmediata, pero su presencia significaba problemas. No quiero problemas, dijo el chico levantando las manos. Solo quería saber quiénes eran ustedes. Marco entrecerró los ojos. ¿Nos estaba siguiendo? El joven asintió. Vi cómo llegaron. No pertenezco a ellos, señaló el campamento a lo lejos, pero sé que no son de fiar. Diego bajó levemente su arma, pero siguió alerta. ¿Qué sabes de ellos? El chico tragó saliva, como si estuviera decidiendo si confiar o no. Son una banda. Roban, matan y toman lo que quieren. Si están aquí, es porque buscan expandirse. Si ustedes están cerca, tarde o temprano irán por ustedes. Marco intercambió miradas con sus compañeros. La situación se volvía más peligrosa de lo que habían anticipado. Tenemos que regresar al campamento, dijo finalmente. Esto cambia todo. ¿Y él? Preguntó Camila, señalando al joven. Marco observó al chico por un momento antes de responder. Viene con nosotros. Nos dirá todo lo que sabe. El grupo comenzó su regreso al refugio, con una preocupación creciente. Lo que habían descubierto significaba que su seguridad estaba en peligro. La lucha por la supervivencia estaba lejos de terminar. El llamado a la luz de Dios. En nuestra vida, a veces nos alejamos de Dios, ya sea por circunstancias, distracciones o dificultades que nos apartan de su camino. Sin embargo, sin importar cuán lejos hayamos ido,
Él siempre nos espera con los brazos abiertos, dispuesto a restaurarnos con su amor infinito. La luz de Dios nunca se apaga, está siempre presente, iluminando nuestro camino, incluso cuando sentimos que estamos en la oscuridad. Su amor es inagotable, su misericordia no tiene límites y su gracia siempre está disponible para aquellos que deciden volver a Él. Dios nos llama constantemente a regresar a su presencia, a recibir su perdón y a caminar nuevamente bajo su guía. No importa los errores que hayamos cometido ni cuánto tiempo hayamos estado lejos, lo único que necesitamos hacer es abrir nuestro corazón y permitirle obrar en nuestra vida. Él no nos rechaza ni nos juzga con dureza, sino que nos recibe con amor, como un padre recibe a su hijo que regresa a casa. Su deseo es restaurarnos, sanarnos y darnos una nueva oportunidad de vivir conforme a su propósito. Pero para recibir esa restauración, debemos tomar una decisión. No podemos seguir siendo solo espectadores de la obra de Dios, observando desde lejos sin involucrarnos. Dios nos llama a ser protagonistas, a marcar la diferencia en el mundo y a extender su reino. Nuestra fe no debe quedarse en palabras o en deseos, sino manifestarse en acciones concretas que reflejen su amor y verdad. Cada uno de nosotros tiene un papel importante en la obra de Dios, sin importar lo grande o pequeño que pueda parecer nuestro aporte. Cada luz cuenta en la obra de Dios. A veces podemos pensar que nuestro esfuerzo es insignificante, que no tenemos suficiente influencia o que nuestro impacto es mínimo en comparación con otros. Pero la verdad es que cada luz cuenta. En un mundo lleno de oscuridad, incluso la más pequeña chispa puede marcar una gran diferencia. Cuando cada uno de nosotros decide brillar con la luz de Cristo, juntos como iglesia podemos iluminar el mundo entero con su gloria. Es fácil desanimarse cuando vemos la magnitud de los problemas en el mundo, injusticias, guerras, pobreza, violencia y tantas otras dificultades. Podemos preguntarnos, ¿cómo podría mi pequeño esfuerzo hacer una diferencia en medio de tanto mal? Pero Dios no nos llama a cambiar el mundo por nuestra cuenta, Él nos llama a ser fieles en lo que nos ha dado. Si cada creyente se compromete a reflejar la luz de Cristo en su entorno, la transformación será inevitable. Podemos comenzar en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad. Un acto de amor, una palabra de aliento, una muestra de bondad pueden ser el comienzo de un cambio en el corazón de alguien. La luz de Cristo no se manifiesta solo en grandes eventos o en acciones heroicas, sino en la manera en que tratamos a los demás cada día. A veces, una sonrisa, un gesto de compasión o una oración pueden ser la chispa que encienda la esperanza en el corazón de alguien que lo necesita. Dios nos ha llamado a ser sus embajadores en la tierra, a llevar su mensaje de amor y salvación a quienes aún no lo conocen. No podemos esperar a que otros lo hagan por nosotros, cada uno de nosotros ha sido equipado con dones y talentos para cumplir con este llamado. No se trata de habilidades extraordinarias ni de conocimientos teológicos profundos, sino de un corazón dispuesto a servir y a amar como Jesús nos enseñó. Una oración para reflejar su luz. Nuestra oración diaria debe reflejar este deseo de ser instrumentos en las manos de Dios. Podemos orar con sinceridad. Señor, hazme un reflejo de tu luz. Que mi vida sea un testimonio de tu amor y tu verdad. Donde haya oscuridad, permíteme llevar esperanza. Úsame para tu gloria y ayúdame a brillar con tu luz todos los días de mi vida. Amén. Esta oración nos recuerda que nuestra vida no se trata solo de nosotros, sino de cumplir el propósito para el cual Dios nos creó. Cada día es una nueva oportunidad para impactar a alguien con nuestro testimonio, para mostrar el amor de Dios en nuestras acciones y para extender su reino en la tierra. La luz de Dios nos transforma. Cuando decidimos caminar con Dios y permitir que su luz nos llene, experimentamos una transformación interna. No solo cambiamos nuestra manera de actuar, sino también nuestra manera de pensar y de ver la vida. Ya no vivimos con miedo, desesperanza o egoísmo, sino con confianza en que Dios tiene un plan perfecto para nosotros. Ser luz en el mundo no es una opción para los creyentes, sino una responsabilidad que nace naturalmente cuando su amor nos transforma. No es una carga difícil de llevar ni un mandato imposible de cumplir, más bien, es el resultado de vivir en comunión con Él. Cuando estamos conectados con Dios, su luz fluye a través de nosotros de manera natural, sin esfuerzo.
Así como una lámpara solo brilla cuando está conectada a su fuente de energía, nosotros solo podemos reflejar la luz de Cristo si mantenemos nuestra relación con Él. No podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas, sino que necesitamos depender de su gracia y buscarlo cada día. Mantener viva nuestra conexión con Dios. Para mantener nuestra luz encendida, debemos ser intencionales en nuestra relación con Dios. Vivimos en un mundo lleno de distracciones que intentan alejarnos de nuestra fuente de luz. El estrés, las preocupaciones diarias, las tentaciones y las presiones de la sociedad pueden debilitar nuestra fe si no estamos firmes en nuestra relación con Dios. Por eso, es esencial cultivar una vida de oración y búsqueda constante de su presencia. Cuando nos acercamos a Dios en oración, recibimos la fuerza y la dirección que necesitamos para enfrentar cada día. Es en esos momentos de intimidad con Él donde encontramos paz en medio del caos, esperanza en medio de la incertidumbre y amor para compartir con quienes nos rodean. La oración no es solo una herramienta para pedir cosas a Dios, sino una forma de alinear nuestro corazón con el suyo y ser transformados a su imagen. Además de la oración, la lectura de la palabra de Dios es fundamental para mantener nuestra luz encendida. La Biblia nos enseña cómo vivir conforme a la voluntad de Dios y cómo reflejar su luz en el mundo. Cada historia, cada enseñanza y cada promesa nos revelan el carácter de Dios y nos muestran cómo podemos caminar en la verdad. No basta con conocer la palabra, debemos aplicarla a nuestra vida. Jesús dijo que aquel que escucha sus palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cuando llegan las tormentas, esa casa permanece firme porque su fundamento es sólido. De la misma manera, cuando vivimos de acuerdo con los principios de Dios, nuestra fe se fortalece y nuestra luz no se apaga sin importar las circunstancias. El llamado de Dios es claro, nos invita a hacer luz en un mundo lleno de oscuridad. No podemos permanecer pasivos, sino que debemos asumir nuestro papel en su obra. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de marcar la diferencia con nuestras acciones diarias. Si alguna vez sentimos que nuestra luz se ha debilitado, recordemos que Dios está siempre dispuesto a renovarnos. Su amor nunca se agota, su gracia es infinita y su luz sigue brillando para guiarnos. Hoy es el momento de tomar una decisión. No se trata de esperar un mejor momento o circunstancias más favorables. Dios nos llama ahora a brillar con su luz y a llevar su amor a quienes más lo necesitan. La responsabilidad de ser luz en el mundo. El llamado a ser luz en el mundo no es una opción para aquellos que han decidido seguir a Cristo. Es una responsabilidad que surge de manera natural cuando su amor nos transforma. No se trata de una obligación pesada ni de una carga difícil de llevar, sino de una consecuencia directa de vivir en comunión con Él. Cuando una lámpara está conectada a su fuente de energía, brilla sin esfuerzo. De la misma manera, cuando estamos conectados con Dios, su luz fluye a través de nosotros de forma natural. Sin embargo, mantener esa conexión requiere intencionalidad. No basta con haber aceptado a Cristo en nuestro corazón, necesitamos cultivar una relación constante con Él para que su luz siga brillando en nuestra vida. Las distracciones que debilitan nuestra luz. Vivimos en un mundo lleno de distracciones que intentan alejarnos de nuestra fuente de luz. Las preocupaciones diarias, el estrés, las tentaciones y las presiones de la sociedad pueden hacer que nuestra fe se debilite si no estamos firmes en nuestra relación con Dios. Es fácil dejarse llevar por el ritmo acelerado de la vida y olvidar lo más importante, nuestra comunión con Él. Muchas veces, nos encontramos atrapados en la rutina, preocupándonos más por nuestras responsabilidades laborales, nuestras metas personales o nuestras relaciones humanas que por nuestra relación con Dios. Si no somos cuidadosos, podemos alejarnos poco a poco, sin darnos cuenta, hasta que nuestra luz se debilita y apenas brilla. Por eso, es esencial ser intencionales en nuestra vida espiritual. No podemos dejar que el ruido del mundo ahogue la voz de Dios en nuestro corazón. Debemos apartar tiempo para estar con Él, para leer su palabra y para fortalecer nuestra fe en oración. El poder de la oración en nuestra vida. Cuando nos acercamos a Dios en oración, recibimos la fuerza y la dirección que necesitamos para enfrentar cada día. Es en esos momentos de intimidad con Él donde encontramos paz en medio del caos,
esperanza en medio de la incertidumbre y amor para compartir con quienes nos rodean. La oración no es solo una herramienta para pedir cosas a Dios, sino una forma de alinear nuestro corazón con el suyo. A través de la oración, nos fortalecemos espiritualmente, encontramos respuestas a nuestras inquietudes y recibimos la guía necesaria para tomar decisiones acertadas. Muchas veces, pensamos que orar significa simplemente pedirle a Dios que nos conceda lo que deseamos, pero la oración es mucho más que eso. Es un diálogo con nuestro Padre Celestial, una oportunidad para expresarle nuestras alegrías, preocupaciones y anhelos, pero también para escuchar su voz y permitir que transforme nuestra manera de pensar y de vivir. Jesús nos enseñó que la oración es poderosa. En los momentos más difíciles de su ministerio, Él se apartaba a orar, buscando fortaleza y dirección en la presencia del Padre. Si el mismo Hijo de Dios dependía de la oración, cuanto más nosotros deberíamos hacerlo. La importancia de la palabra de Dios. Además de la oración, la lectura de la palabra de Dios es fundamental para mantener nuestra luz encendida. La Biblia es la guía que nos enseña cómo vivir conforme a la voluntad de Dios y cómo reflejar su luz en el mundo. Cada historia, cada enseñanza y cada promesa contenida en la Escritura nos revelan el carácter de Dios y nos muestran cómo podemos caminar en la verdad. No basta con conocer la palabra, debemos aplicarla a nuestra vida. Jesús dijo que aquel que escucha sus palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cuando llegan las tormentas, esa casa permanece firme porque su fundamento es sólido. De la misma manera, cuando vivimos de acuerdo con los principios de Dios, nuestra fe se fortalece y nuestra luz no se apaga, sin importar las circunstancias. A veces, nos encontramos en situaciones donde nos preguntamos qué debemos hacer o cómo debemos actuar. En esos momentos, la Biblia es nuestra brújula, nuestro mapa, la voz de Dios guiándonos en medio de la confusión. Cuando llenamos nuestra mente y nuestro corazón con la palabra de Dios, aprendemos a discernir su voluntad y a tomar decisiones que honren su nombre. Ser luz en medio de las pruebas. Es importante recordar que la luz de Cristo no solo se manifiesta en momentos de alegría y éxito, sino también en tiempos de prueba y sufrimiento. De hecho, muchas veces es en medio del dolor donde su luz brilla con mayor intensidad. Cuando enfrentamos dificultades con fe, cuando perdonamos en lugar de guardar rencor, cuando seguimos confiando en Dios a pesar de las adversidades, estamos dando testimonio de su poder. Las pruebas no son señales de que Dios nos ha abandonado, sino oportunidades para crecer y para mostrar su gloria. La historia de Job es un claro ejemplo de esto. Aunque perdió todo lo que tenía y sufrió enormemente, nunca dejó de confiar en Dios. Al final, Dios restauró su vida y lo bendijo aún más de lo que había sido antes. Su historia sigue siendo una inspiración para millones de personas, demostrando que la fidelidad a Dios siempre tiene recompensa. Otro ejemplo poderoso es el del apóstol Pablo. A pesar de ser perseguido, encarcelado y golpeado por predicar el Evangelio, nunca dejó que su luz se apagara. En cada situación veía una oportunidad para glorificar a Dios. En la cárcel, en lugar de quejarse, cantaba alabanzas. En medio de la persecución, seguía proclamando la verdad con valentía. Su vida es un recordatorio de que la luz de Cristo no puede ser apagada por ninguna circunstancia externa cuando estamos arraigados en Él. Dios nos llama a hacer la diferencia. Hoy la misión sigue siendo la misma. Dios nos llama a ser luz en nuestro entorno, a llevar su amor a los que están perdidos y a vivir de manera que otros puedan ver a Jesús en nosotros. No importa si nos sentimos pequeños o insignificantes. Dios puede usar nuestra vida para impactar a otros de maneras que ni imaginamos. A veces pensamos que para hacer una diferencia necesitamos grandes plataformas o influencias masivas, pero la verdad es que la luz brilla más fuerte en lo cotidiano. Un acto de bondad, una palabra de aliento, una oración por alguien que lo necesita, pueden ser semillas que Dios usa para transformar vidas. Nunca sabemos cómo un pequeño gesto puede ser el comienzo de un cambio en el corazón de alguien. La historia está llena de personas que, sin buscar la fama o el reconocimiento, decidieron vivir para Dios y terminaron impactando al mundo. Desde los primeros cristianos que predicaron el Evangelio a pesar de la persecución,
hasta los misioneros que han llevado la luz de Cristo a lugares remotos, cada uno ha contribuido al avance del reino de Dios con su fidelidad. Hoy nosotros somos los llamados a continuar esa misión. No podemos dejar que el miedo o la comodidad nos detengan. No podemos esconder nuestra luz por temor a lo que otros piensen. Jesús dijo que nadie enciende una lámpara para esconderla bajo un recipiente, sino que la pone en un lugar alto para que ilumine a todos. De la misma manera, debemos vivir nuestra fe de manera visible y valiente. Ser luz no significa ser perfectos, sino estar dispuestos a ser usados por Dios. Él no busca personas sin errores, sino corazones entregados a su voluntad. Cada día es una nueva oportunidad para reflejar la luz de Cristo en nuestro hogar, en nuestro trabajo y en nuestra comunidad. No importa cuán oscuro parezca el mundo, la luz siempre tiene el poder de disipar las tinieblas. El impacto de ser luz en el mundo. Ser luz en el mundo no es una tarea reservada para unos pocos, sino un llamado para todos los que han decidido seguir a Cristo. La luz que reflejamos no proviene de nosotros mismos, sino de Dios. Él nos ilumina y nos capacita para brillar en medio de la oscuridad. Pero, ¿qué significa realmente ser luz en nuestro entorno? El testimonio a través de nuestra vida. Nuestra vida es el reflejo más poderoso de la luz de Cristo. No se trata solo de predicar con palabras, sino de demostrar con nuestras acciones que Dios habita en nosotros. Muchas personas no leen la Biblia, pero observan nuestra conducta. Si vivimos de manera íntegra, si mostramos amor, paciencia y misericordia, estamos predicando sin necesidad de palabras. En cambio, si nuestra actitud no refleja a Cristo, podemos alejar a otros de su mensaje en lugar de acercarlos. Jesús dijo en Mateo 5:16: Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto nos muestra que nuestras acciones tienen un propósito mayor: glorificar a Dios. No hacemos el bien para ser reconocidos, sino para que el mundo vea a Dios en nosotros. Reflejando la luz de Dios en nuestra familia. El primer lugar donde debemos brillar es en nuestro hogar. No podemos ser luz para el mundo si en nuestra propia casa no reflejamos el amor de Cristo. Ser luz en la familia significa ser pacientes, perdonar, demostrar amor incondicional y buscar siempre la paz. Muchas veces es en el hogar donde enfrentamos nuestras mayores pruebas, porque la convivencia diaria puede generar tensiones y malentendidos. Sin embargo, es ahí donde más debemos esforzarnos por reflejar la gracia y la misericordia de Dios. Si permitimos que su amor transforme nuestra relación con nuestros seres queridos, nuestro hogar se convertirá en un testimonio vivo de su poder. Ser luz en el trabajo y en la sociedad. Nuestro lugar de trabajo y nuestra comunidad son espacios donde Dios nos ha colocado con un propósito. Muchas veces, podemos pensar que nuestro trabajo no tiene relevancia espiritual, pero cada área de nuestra vida es una oportunidad para glorificar a Dios. ¿Cómo podemos ser luz en el trabajo? Siendo íntegros en todo lo que hacemos. No participando en chismes, engaños o corrupción. Demostrando amor y respeto a nuestros compañeros, incluso a aquellos que no comparten nuestra fe. Mostrando una actitud de servicio, ayudando a otros sin esperar nada a cambio. Cuando las personas ven nuestra forma de actuar, pueden notar algo diferente en nosotros. Y esa diferencia es Cristo en nuestra vida. El poder de un pequeño acto de amor. A veces pensamos que para impactar el mundo necesitamos hacer algo grande, pero la realidad es que los pequeños actos de amor pueden tener un impacto eterno. Un gesto de bondad, una palabra de aliento, una oración por alguien que lo necesita, pueden marcar la diferencia en la vida de una persona. Nunca sabemos cómo Dios puede usar algo aparentemente pequeño para transformar un corazón. Hay testimonios de personas que decidieron acercarse a Dios solo porque alguien les mostró amor en un momento difícil. Quizás para nosotros fue solo un detalle, pero para ellos fue una muestra de que Dios no los había olvidado. El desafío de ser luz en un mundo oscuro. Vivimos en tiempos donde la oscuridad parece estar ganando terreno. La violencia, la injusticia, el egoísmo y el pecado están presentes en todas partes. Ante esta realidad,
podemos sentirnos tentados a desanimarnos o a pensar que no podemos hacer la diferencia. Sin embargo, la luz brilla más en la oscuridad. No importa cuán densa sea la noche, una pequeña luz puede iluminarla. Jesús nos advirtió que en este mundo enfrentaríamos dificultades, pero también nos dio una promesa. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Nuestra fe no debe depender de las circunstancias. Aunque el mundo parezca caótico, sabemos que Dios sigue en control y que su luz nunca se apaga, manteniendo nuestra luz encendida. Para poder seguir brillando, necesitamos mantenernos conectados con la fuente de luz, Dios. Algunas formas de hacerlo son: tener una vida de oración constante. La oración nos fortalece y nos ayuda a mantener nuestra relación con Dios. No debemos verla solo como un recurso en momentos de crisis, sino como un hábito diario. Leer y meditar en la palabra de Dios. La Biblia nos enseña cómo vivir conforme a la voluntad de Dios. Es nuestra guía y nuestra fuente de sabiduría. Permanecer en comunión con otros creyentes. La vida cristiana no fue diseñada para vivirse en solitario. Necesitamos el apoyo y la edificación de nuestros hermanos en la fe. Poner en práctica lo que aprendemos. No basta con conocer la verdad, debemos vivirla. Cuando aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida, nuestra luz brilla con mayor intensidad. El ejemplo de aquellos que han brillado en la historia. A lo largo de la historia, ha habido muchas personas que han sido luz en medio de la oscuridad. Los primeros cristianos, a pesar de la persecución, no dejaron de predicar el Evangelio. Su fe inquebrantable llevó el mensaje de Cristo a todo el mundo conocido. Misioneros y evangelistas, personas que han dejado su comodidad para llevar el Evangelio a lugares donde nunca se ha escuchado. Cristianos anónimos, no todos los que impactan el mundo son famosos. Hay personas que, con su testimonio diario, han cambiado vidas sin buscar reconocimiento. Ellos entendieron que la luz de Cristo no debe esconderse, sino compartirse con el mundo. No tengas miedo de brillar. A veces, el miedo nos impide brillar. Podemos sentir temor al rechazo, a la crítica o a no ser lo suficientemente buenos. Pero Dios no nos llamó a escondernos, sino a ser valientes. Jesús dijo en Mateo 5, 14-15. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Dios nos ha dado una luz, y no debemos esconderla. No importa cuán pequeña pensemos que es nuestra luz, cada uno de nosotros tiene un propósito en su plan. Nuestra oración, ser un reflejo de su luz. Que nuestra oración sea: Señor, hazme un reflejo de tu luz. Que mi vida sea un testimonio de tu amor y verdad. Que donde haya oscuridad, yo pueda llevar esperanza. Úsame para tu gloria y ayúdame a brillar con tu luz todos los días de mi vida. Amén. Permaneciendo en la luz, un compromiso diario. El llamado a ser luz en el mundo no es una tarea ocasional, sino un compromiso diario. Seguir a Cristo significa vivir en su luz de manera constante, a pesar de los desafíos y las distracciones de la vida. Para que nuestra luz no se apague, debemos permanecer en comunión con Dios, resistir las tentaciones y vivir con un propósito claro, reflejar su amor en todo momento. Pero, ¿cómo podemos asegurarnos de que nuestra luz siga brillando en un mundo lleno de sombras? 1. La importancia de la conexión con Dios. Así como una lámpara necesita estar conectada a una fuente de energía para iluminar, nosotros necesitamos estar en comunión con Dios para reflejar su luz. Jesús dijo en Juan 15:5: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si intentamos vivir nuestra vida cristiana con nuestras propias fuerzas, eventualmente nos agotaremos. Solo al mantenernos en una relación cercana con Dios podemos recibir la fuerza y la claridad necesarias para continuar brillando en medio de la oscuridad. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra conexión con Dios?
A través de la oración, no solo oramos cuando necesitamos algo, sino como un hábito diario para buscar su presencia y guía. Leyendo la Biblia, la palabra de Dios es una lámpara para nuestro camino, Salmos 119, 105. Nos muestra cómo vivir y nos da dirección. Adorando con gratitud, la adoración nos ayuda a recordar quién es Dios y a mantener nuestro corazón alineado con su voluntad. Cuando nos mantenemos en comunión con Dios, su luz fluye a través de nosotros sin esfuerzo. 2. Resistiendo las distracciones que apagan nuestra luz. Vivimos en un mundo lleno de distracciones que pueden debilitar nuestra relación con Dios. Algunas de ellas pueden ser sutiles, mientras que otras son evidentes. Algunas distracciones que pueden alejarnos de la luz de Dios incluyen las preocupaciones y el estrés. En lugar de confiar en Dios, podemos caer en la ansiedad y olvidar que Él tiene el control. El pecado y la tentación. Si permitimos que el pecado gobierne nuestra vida, nuestra luz se apaga. Las influencias negativas, amigos, entretenimiento y ambientes que nos alejan de Dios pueden debilitar nuestra fe. La comodidad y la indiferencia. Podemos caer en la trampa de conformarnos con una fe pasiva en lugar de vivir activamente para Dios. Para mantenernos firmes, debemos ser intencionales en nuestra relación con Dios. No podemos permitir que estas distracciones nos aparten de nuestro propósito. Efesios 5, 8-10 nos recuerda: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Nuestra vida debe reflejar esta transformación. 3. La prueba de la fe, brillar en medio de la adversidad. A veces pensamos que ser luz significa solo reflejar la gloria de Dios en momentos de alegría y éxito. Sin embargo, la luz de Cristo se hace aún más evidente en medio de la prueba y el sufrimiento. Jesús mismo nos dio el mayor ejemplo de esto. En la cruz, cuando parecía que la oscuridad había triunfado, fue cuando su amor y su poder brillaron con mayor intensidad. Ejemplos bíblicos de luz en la adversidad. Job, a pesar de perder todo, nunca dejó de confiar en Dios. Su fidelidad fue recompensada, y su historia sigue siendo un testimonio de esperanza. Pablo y Silas, encarcelados por predicar el Evangelio, en lugar de quejarse, cantaron alabanzas a Dios. Su fe impactó a los demás prisioneros y al carcelero, quien terminó entregando su vida a Cristo. Jesús en Getsemaní, aunque sabía que enfrentaría la cruz, se sometió a la voluntad del Padre, demostrando que la verdadera luz brilla incluso en los momentos más oscuros. Cuando enfrentamos pruebas con fe, nuestra luz se vuelve más visible para los que nos rodean. No se trata de negar el dolor, sino de confiar en que Dios está con nosotros en medio de él. 4. Ser luz en un mundo que rechaza la verdad. No siempre será fácil vivir como luz en un mundo que muchas veces rechaza la verdad de Dios. La cultura actual promueve valores que van en contra del Evangelio, y como cristianos, podemos sentirnos presionados a conformarnos. Sin embargo, Jesús nos advirtió que esto sucedería. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Juan 15:18. Nuestra misión no es ser aceptados por el mundo, sino reflejar la luz de Cristo sin temor. ¿Cómo podemos mantenernos firmes en nuestra fe? No comprometiendo nuestros valores por la presión social. Defendiendo la verdad con amor y respeto, sin caer en la confrontación innecesaria. Siendo ejemplo con nuestra vida, más que con nuestras palabras. Cuando vivimos con integridad, aunque algunos nos rechacen, otros serán atraídos a Cristo por nuestro testimonio. 5. El impacto de una vida que refleja la luz de Cristo. Nunca debemos subestimar el impacto que nuestra vida puede tener en otros. A veces pensamos que para hacer una diferencia debemos tener grandes plataformas o influencia masiva, pero Dios usa lo sencillo para transformar el mundo. Un acto de bondad, una palabra de aliento, una oración por alguien que lo necesita, pueden ser semillas que Dios usa para cambiar vidas. Ejemplo de cómo la luz de Cristo puede transformar una vida. Hay historias de personas que encontraron a Dios porque alguien los trató con amor cuando más lo necesitaban. Tal vez un amigo que los escuchó sin juzgar, un compañero de trabajo que los animó,
o un desconocido que les mostró compasión. No sabemos cómo Dios puede usar nuestras acciones para impactar a otros. Lo importante es estar dispuestos a ser instrumentos en sus manos. Nuestra oración, que Dios nos use para su gloria. Que nuestra oración sea: Señor, ayúdame a permanecer en tu luz cada día. No permitas que las distracciones, el miedo o la adversidad me aparten de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor y tu verdad en mi hogar, mi trabajo y mi comunidad. Úsame para impactar vidas y extender tu reino. Que donde haya oscuridad, yo pueda llevar esperanza. Amén. No apagues tu luz. El llamado de Dios es claro: ser luz en el mundo no es opcional, es nuestra responsabilidad como hijos suyos. No importa cuán pequeño parezca nuestro impacto, cada uno de nosotros tiene un propósito en su plan. No permitas que las pruebas, el miedo o la distracción apaguen la luz que Dios ha puesto en ti. Mantente conectado con Él, resiste las influencias negativas y sigue brillando con su amor. El mundo necesita la luz de Cristo, y nosotros tenemos el privilegio de compartirla. Que nuestra vida sea un testimonio vivo de su gloria. Si te ha tocado este mensaje, no dudes en compartirlo con aquellos que más lo necesiten. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones y dale me gusta para seguir compartiendo palabras de fe y esperanza. Juntos podemos ayudar a que más personas encuentren consuelo y fortaleza en la luz de Dios.